Muy buenas tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liceda Angulo y como cada jueves de cada 15 días estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema con el doctor Eric Acevedo. Bueno, no, ya estoy diciendo que eres doctor, pero creo que estás en eso, ¿verdad, Eric? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Liz. Un gusto Ya estar. te dije doctor, pero creo que sí Hombre, andas en eso, ¿no? favor que me haces. No, tengo grado de maestría y soy terapeuta, soy psicoterapeuta conductual. Prácticamente esa ha sido como la línea, ¿no? que he elegido para especializarme. El doctorado aún no, pero espero pronto comenzarlo. Y si lo haces, ¿de qué lo quieres hacer? Cuéntame. Me gusta mucho el área de la psicoterapia, ¿no? Yo creo que sería como una de las opciones. El análisis experimental de la conducta, obviamente, ¿no? Por el área en la que me desarrollo, me desempeño. Sería también alguna de mis otras opciones, o bien investigación en psicología, que es algo que me gustaría también profundizar y, ¿por qué no?, aprender y enriquecer todo lo que mi práctica clínica me ha dado estos 15 años, ¿no? Ejerciendo la profesión. Oye, pero eso de la psicología experimental, creo que no hay aquí en México, ¿sí? En la UNAM está precisamente el doctorado de análisis experimental de la conducta. Hace algunos años por ahí estuve yo checando la convocatoria, los lineamientos. Sí es algo de acceso complicado. Recuerdo que de entre 200 personas que se postulan, aproximadamente quedan 6, 7 en cada generación. Entonces sí es algo complicado, pero bueno, no es algo que tampoco se pueda lograr, ¿no? Pues bueno, bienvenido, Eric. Estábamos platicando como fuera del aire, ahí sí, el tema de las relaciones interpersonales. Cuéntame un poquito ¿por qué son tan complicadas o por qué hay tanta error en la comunicación? Supongo que es comunicación, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, yo creo que el primer punto que tendríamos que tocar respecto a esta pregunta tiene que ver con los estilos de crianza, ¿no? Lamentablemente crecemos, nos desarrollamos en contextos que son muy invalidantes, ¿no? Con invalidación me refiero a esos contextos en donde las circunstancias, ¿no? E incluso las mismas historias de las personas con las que crecemos, pues llevan precisamente a castigar, digámoslo, ¿no? Como un término técnico, a castigar ciertos comportamientos de comunicación, ¿no? Que están relacionados a la comunicación. Llámese expresión de empatía, llámese expresión de afecto, llámese expresión de desagrado o molestia incluso. Entonces, me parece que crecemos en esos contextos y obviamente, ¿no? Los seres humanos somos expertos en replicar, en repetir, ¿no?
Y obviamente eso digamos, es un aprendizaje que vamos adquiriendo y lo repetimos y lo replicamos con otras personas, con los niños incluso, ¿no? Y eso obviamente lo trasladamos a nuestras diferentes relaciones interpersonales, ¿no? Respondiendo ahí a la pregunta, ¿no? De por qué son tan complicadas las relaciones interpersonales. Creo que a final de cuentas tiene que ver con esto, ¿no? Este reflejo de nuestras propias historias, el reflejo de nuestros propios aprendizajes y que los mantenemos, ¿no? Y que se mantienen en ese patrón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Oye, Eric, ¿y cómo fue que llegaste a la psicología? Uh, fue algo bien extraño, o sea, yo siempre lo digo, nunca planeé ser psicólogo, o sea, realmente en mi etapa de adolescente me encantaba el deporte, yo fui futbolista, ¿no? Me encantaba el deporte, por ahí le miraba un poquito a la medicina también como una segunda opción, pero de repente en una comida familiar de esas que uno tiene, ¿no? Los días domingos, recuerdo mucho que mi hermano mayor me decía, oye, ¿por qué no estudias psicología, no? Entonces, no sé, fue como un clic, fue como, vale, sería una muy buena opción incluso, ¿no? Y nada, me aventuré como la mayoría de las veces en mi vida. Y no, pues nada, yo actualmente me siento bastante feliz, me siento bastante pleno con lo que realizo. En las dos áreas, ¿no? En las que me desempeño principalmente, como te decía hace rato, yo soy terapeuta conductual, atiendo pues consultantes principalmente con características de ansiedad, depresión, problemas de relaciones interpersonales, que es también algo en lo que me he estado enfocando en los últimos años. Y por otro lado, el área de la capacitación, que es algo que también realizo frecuentemente, capacitando a colegas que quieren mejorar sus habilidades terapéuticas, sus conocimientos teóricos, o estudiantes universitarios que están también interesados en practicar psicoterapia en algún momento del ejercicio de la profesión, ¿no? Oye, Eric, estuviste ay, se me fue el nombre, uh, en este tema de la psicología forense, ¿o cómo es perito? Oh, sí, fui perito. Por ahí surgió la oportunidad de trabajar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Fue mi segundo trabajo como psicólogo ya con mi título y mi cédula, ¿no? Eh, Siempre confieso también que la psicología forense o los peritajes psicológicos nunca fueron un área que terminaran de convencerme, no fue algo que me apasionara. Siempre la realicé en los 5 años que trabajé en fiscalía con bastante ética, como es algo bastante peculiar en mí, pero nunca me gustó. Incluso yo trabajando como perito, yo seguía tomando cursos externos de psicoterapia. Yo quería aprender a hacer psicoterapia, incluso es algo que se mantiene hasta la fecha, ¿no? Creo que todos los que trabajamos en el área de la psicoterapia siempre estamos en esa búsqueda de mejorar nuestras habilidades clínicas. Y me parece también algo bastante bonito, ¿no? En el aspecto de que precisamente el mejorar esas habilidades clínicas, pues benefician principalmente a los consultantes que se acercan a nosotros, ¿no? Que bueno, son personas que ya han consultado con diferentes profesionales o incluso que han consultado con no profesionales y que llegan a terapia pues con esa necesidad, ¿no? Con ese grito de ayuda hacia el terapeuta, ¿no? Hacia lo que están viviendo en sus vidas actualmente. Oye, Eric, y cuéntanos un poquito, por ejemplo, en esa área que no te gustó, ¿qué tipo de relaciones interpersonales o qué viviste para que nunca fuera así como de tu gran agrado? Cuéntanos, algo, una experiencia, algo así No, aversiva, no sé. sabes, creo que no tenía nada que ver con las relaciones interpersonales porque recuerdo que al menos en la adscripción en la que yo estaba había muchísimo compañerismo. Yo siempre recuerdo a los compañeros de esa área con bastante agrado. Yo creo que era más como esta parte de la no intervención, ¿sabes? En el área de la psicología forense o los peritajes psicológicos, pues es la evaluación principalmente, la evaluación de la persona
agraviada por algún delito, llámese abuso sexual, violación, secuestro, o bien personas que ya estaban en centros de readaptación social, realizar una respectiva evaluación, ¿no? Entonces era eso, como las entrevistas dirigidas solamente a evaluarlos, emitir un informe y sí quedarme siempre con las ganas de intervenir, ¿no? Como de, este caso está interesante, este caso me gustaría aplicar algún procedimiento psicoterapéutico o algún modelo de psicoterapia que resultara efectivo para esta persona, ¿no? Entonces era más esa parte que nunca terminó de convencerme, la no intervención, y cosa que obviamente en el área de la psicoterapia sí tengo, ¿no? Como esta parte de poner en acción algún plan. Pues cuéntanos entonces un poquito más sobre cómo llevar unas buenas relaciones interpersonales. ¿Qué haces o cómo es el modelo que trabajas como terapeuta para mejorar esas relaciones interpersonales? ¿Qué Ok, sucede, vale. no? Claro, Igual, claro, no claro. sé, como dices, en un contexto donde, no sé, a lo mejor tu propia familia es, ¿no? La que es como tu peor enemigo, se podría decir, o como dicen ahora, ¿no? Que está mal dicho, pero como que el tema todo tóxico ahí, ¿qué haces? O sea, ¿cómo puedes Claro, mejorar algo donde no cambia tu contexto? claro. No, tiene mucha lógica, ¿no? El verlo desde ese punto de vista, y me parece una pregunta bastante buena la que me haces. No sé, pero me parecería importante como aterrizar quizá en algún ejemplo, ¿no? Pensando un poquito en esa persona que yo te comentaba hace rato, en donde su propio contexto, como decías tú, le ha limitado, por ejemplo, a la expresión del afecto, por ejemplo, o a la expresión de establecer un límite. Es decir, que en esas etapas, ¿no? Infancia, adolescencia, incluso en la etapa adulta, cuando intenta esta persona establecer un límite a su familia sobre su vida, sobre sus gustos, sobre sus deseos, la familia puede ser como muy crítica, puede juzgar, puede ofender, puede agredir incluso, ¿no? Y entonces pensando, por ejemplo, en un caso más o menos con estas características, pues es un consultante que de alguna u otra manera va a llegar a terapia, porque lo más seguro es que no solamente presente problemáticas con las relaciones interpersonales familiares, sino que seguramente presenta algún tipo de problemática con otro tipo de relaciones interpersonales, llámese pareja, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué problemáticas me referiría yo con este caso, por ejemplo, ¿no? Es una persona que probablemente me diga cosas como, no sé, no puedo establecer límites, la gente se aprovecha de mí, me cuesta trabajo decir cuando necesito algo, me cuesta trabajo pedir ayuda. Si lo vemos desde una perspectiva del aprendizaje, ¿no? Nos quedaría bastante claro, y además tendría mucha lógica, el saber por qué esta persona ha aprendido a actuar de esa manera, ¿sí? Precisamente, ¿no? Porque son conductas que en su historia pues han sido castigadas. El hecho de que esa persona se involucre en esos comportamientos en la actualidad implicarían conductas que para esa persona significarían un riesgo. ¿Por qué un riesgo? Porque precisamente su aprendizaje le dice que cuando lo ha intentado, que cuando lo ha hecho, lo que obtiene es un castigo, lo que obtiene es una burla, una crítica, un juicio, una agresión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dando como este contexto, Liz, pues es una persona, un consultante que va a llegar pidiendo ayuda sobre esos aspectos, ¿no? Y me gustaría aprender a hacer de una manera diferente. Me gustaría expresar a las personas lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y entonces el terapeuta, en este caso, ¿no? Practicando estos modelos que actualmente yo practico en mi consulta psicoterapéutica, como lo son las terapias contextuales y más específicamente la terapia analítica funcional, mi tarea como el terapeuta de esta persona que estamos poniendo aquí hipotéticamente, ¿no?
Mi tarea sería crear ese contexto, ¿sí? Que le permita a él o a ella realizar esas conductas que para él o para ella significan un riesgo, ¿sí? Pero además, no solamente eso, sino que una vez que podamos crear las condiciones para que esas conductas aparezcan, mi tarea como su terapeuta será ser muy consciente, podemos decirlo de esa manera, ser muy consciente cuando estas conductas aparecen para que yo tenga la oportunidad de reforzarle esos comportamientos, ¿sí? Prácticamente nosotros estaríamos guiando esos aprendizajes, esas nuevas conductas en consulta, en el consultorio psicoterapéutico. La teoría, ¿no?, nos dice que conductas que son reforzadas tienen la tendencia a aumentar, mientras que las conductas que no son reforzadas tienen la tendencia a decrementar, a disminuir, o incluso en teoría se habla de la extinción, por ejemplo, ¿no?, la extinción del comportamiento. Entonces, partiendo desde esta postura, digamos, esa serían como los lineamientos generales del terapeuta que practica FAP, ¿no? Que practica terapia analítica funcional. Me mandaste un video, el cual Mm. se me hizo así como un poquito conmovedor, pero es muy, o sea, digo, no sé, en mi caso es como complicadas las relaciones interpersonales. Y no sé si fue a raíz de la pandemia, pero como que me cuesta más trabajo, incluso se me hace un poco, a veces expresar las cosas se me hace, digo, es lo que aprendimos, ¿no? Lo estamos Claro. diciendo. Como cursi o incómodo, o algunos comportamientos sí no se dan, ¿no? Entonces, y más a veces como le dices, el aprendizaje, las creencias, todo ese tipo de cosas. Si tu contexto Claro. no cambia, es posible que tú como terapeuta a lo mejor sí refuerzas esa conducta, pero si alrededor no hay nada así, ¿es posible hacer el cambio o tiene que cambiar la persona de contexto? Claro, sí, y justamente no es lo que me planteabas en la pregunta anterior y me fui Sí. por otro lado. Vale, es una buena pregunta como te decía hace rato. Mira, por ejemplo, ahorita estaba escuchando el otro día una conferencia, ¿no?, del doctor Michel Reyes hablando de una nueva propuesta incluso, ¿no?, que le llaman por ahí terapia conductual interpersonal, ¿no? Que precisamente, según los autores, pues es una evolución, ¿no?, de FAP, que yo te comentaba hace unos momentos. Y algo que me resulta bien, bien interesante de esta nueva propuesta es que precisamente uno de los puntos que se trabajan al principio del proceso es la evaluación del contexto del paciente. Es decir, se hace una evaluación de las personas que rodean al paciente, precisamente para indagar si esas personas podrían emitir cierto reforzamiento a las nuevas conductas del paciente. Es decir, si hay al menos una persona que cuente con el repertorio para reforzar esas nuevas conductas, entonces estos procedimientos que estamos mencionando pues serían como bastante buenos, ¿no? No obstante, como tú bien lo dices, hay contextos en donde no hay personas que rodeen a este paciente, a este consultante, y que puedan presentar este repertorio conductual, ¿no? Yo lo que Claro. creo es que cuando se presentan ese tipo de casos, será como muy importante, será muy valioso también enseñarle al consultante a poder discriminar, a poder identificar con qué persona emitir estas nuevas conductas y con qué personas no valdría la pena hacerlo, ¿no? Y que me parece que es un punto importante, ¿no? Así también como la discriminación de qué otros comportamientos te podrían llevar a ampliar tus relaciones interpersonales y, por último, identificar qué estaría atrás de ello, es decir, qué es lo que estaría moviendo esas conductas, que son conductas de riesgo, que son conductas difíciles para el consultante, pero ¿por qué eso sería importante para el paciente? Y es ahí donde aparece el tema de los valores, por ejemplo,
que se utiliza bastante dentro de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que también es otra terapia contextual, como te comentaba hace rato, ¿no? Entonces, me parece que esa sería como una línea también bastante valiosa en la que se puede profundizar con los consultantes con estas características. Oye, y en el tema de discriminar las cosas, existe también la posibilidad de alejarte de ese contexto. ¿Es una parte de discriminar o estás evitando también podría ser? Sí, creo que ambas, y justamente, ¿no? Correspondería evaluar eso con el consultante, porque a veces los terapeutas o en general, ¿no? Las personas nos enganchamos como a ciertas formas de conducta. Por ejemplo, decimos, si la persona se aísla, pues es una persona que, no sé, es prepotente, por ejemplo, pero no sabemos exactamente cuál es la función que está cumpliendo esa conducta en ese contexto en donde la persona la está emitiendo, ¿sí? Yo puedo emitir esa conducta, no sé, por ejemplo, porque me estoy sintiendo mal, porque me falta el aire, o porque simplemente me han dado una mala noticia y necesito un tiempo para reflexionar, o simplemente me alejo porque si yo emito un comentario puede ser que no sea bien recibido por las otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, las funciones pueden ser bastantes y yo puedo presentar esa conducta en un contexto con una función específica, pero esa misma conducta en otro contexto teniendo otra función, ¿sí? Entonces, es verdad, como tú bien lo decías, el discriminar eso podría ser una conducta que refleje una mejoría del paciente, pero también puede reflejar una conducta de evitación, por ejemplo, ¿no? Que los que estamos un poquito más enfocados en terapias de conducta, sabemos que muchos de los tratamientos psicoterapéuticos se focalizan precisamente en las conductas de evitación de los consultantes, ¿no? Precisamente intentando que esas conductas de evitación decrementen y que las conductas que reflejen cierto grado de exposición sean aumentadas, ¿no? O reforzadas en este caso. Entonces, sí, pueden ser las dos opciones que tú decías y tocará evaluarlo con el paciente en los contextos en donde estas conductas se presenten. Eric, y en cuestión de FAB y DBT, ¿cuál es la diferencia en enseñanza o en, por ejemplo, yo sé un poquitito más de DBT porque es como que lo que más me he metido. Okay. Me gusta su cultura zen, ¿no? Y aparte como que todo el proceso que tiene para resolver las cosas, en FAB, ¿cómo es? Ok, a mí me pasa a la inversa, ¿no? Yo sé un poquito más de FAB que de DBT. Lo que sí tengo claro, y me tocó verlo por ahí en una conferencia, ¿no? Un experto en DBT, de estos webinars que hay mucho actualmente, presentaba él estos módulos que le llaman dentro de DBT, ¿no? Como estos entrenamientos que van recibiendo los consultantes. Y uno de los módulos de los que él hablaba precisamente era el de relaciones interpersonales y tenía él en su presentación un círculo grande y dentro del círculo decía FAB, ¿no? Eso es prácticamente ese módulo del trabajo, ¿no? Con las relaciones interpersonales que se utiliza en DBT, prácticamente se están utilizando las herramientas que usamos en terapia analítica funcional, ¿no? ¿Cuáles serían las otras diferencias? Bueno, creo que tiene mucho que ver con ciertos conceptos que manejan ambos modelos, ¿no? Por ejemplo, DBT tiene su propio modelo, el modelo biopsicosocial, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, digo que no he profundizado tanto en DBT. Y por otro lado, FAB parte del análisis funcional, digamos, tradicional, aunque recientemente, en últimos años, se ha incorporado el modelo conciencia, valor y amor, por ejemplo, ¿no? Que es el modelo con el que los terapeutas FAB se están entrenando actualmente. Entonces, la otra diferencia es esa, ¿no? Son modelos como muy concretos, aplicados dentro de estas terapias. Los conceptos también son muy específicos. Por ejemplo, FAB habla de las famosas SRs, ¿no? Estas conductas clínicamente relevantes,
en las que el terapeuta debe ser muy habilidoso para identificarlas en sesión. En FAB también se habla de las famosas 5 reglas terapéuticas, que son discriminativos, son lineamientos a los que el terapeuta FAB ha de apegarse en los procesos de terapia para ir dirigiendo su intervención. Entonces, son como conceptos muy concretos, muy específicos, que marcan precisamente el accionar del terapeuta, ¿no? Es una cosa que es, desde mi punto de vista, muy interesante en cada modelo de terapia, ¿no? Porque vamos a encontrar que varios modelos que pueden tener una base conductista o contextual funcional o conductual, ¿no? Pero dentro de los conceptos que se utilizan vamos a encontrar bastantes variantes. Algo que el otro día me surgió y que no le he preguntado a nadie de los que he entrevistado y te tocó a ti, es ¿en qué momento la persona empieza, bueno, no me gusta usar el término enfermo, pero ¿en qué momento se empieza a trastornar un consultante, un paciente, o en qué momento empieza a tener problemas? Cuando su conducta no está en el contexto indicado, cuando es que sucede ese tipo de cosas. Digo, yo sé que hay muchos principios de aprendizaje y rollos así, pero ¿en qué momento empieza a ser problemático o ya derivado a un trastorno? Ok. Bueno, ¿Cómo utilizando empieza tú? quizá, claro, no sé, utilizando quizá una perspectiva, te digo, contextual y sobre todo una perspectiva de AC, que dentro de las contextuales me parece que es la que más ha resaltado el tema del sufrimiento humano. Me parece que el trastorno se convierte en trastorno cuando las estrategias utilizadas para evadir el malestar emocional o el malestar psicológico general se convierte en hábito. Vaya, estas conductas que tienen sentido, que tienen lógica. Yo creo que si todos tuviéramos un botón para eliminar lo que nos hace sufrir, nadie la pensaría, ¿no? Rápidamente lo estaríamos presionando y pareceríamos las palomas con las que Skinner trabajaba, ¿no? Estaríamos picoteando o pinchando repetidamente, ¿no? El botón que alivia el sufrimiento. Y me parece que es eso, ¿no? Cuando precisamente esas estrategias tienen una función de alivio del malestar, digamos, a corto plazo, pero que a largo plazo me mantiene ahí, ¿no? No sé, es como ese momento en donde estás tan focalizado en aliviar el sufrimiento, pero no estás focalizado en tu vida, no estás focalizado en aquellas áreas, en aquellas, sí, áreas, en aquellos contextos y en aquellas personas que son valiosas para ti, que son importantes y que tal vez muevan tu vida, ¿no? Que son la esencia de tu vida, me parece. En conclusión, es mucho que no estamos en el contexto indicado. No sé, os digo, puede ser como bien variante esto, ¿no? Que planteas. Te digo, me parece que es como muy complicado decir, vale, el problema es este siempre, ¿sí? Ah, sí, claro. Porque somos tan diferentes, con experiencias tan distintas, ¿no? Con aprendizajes también tan variados, que sí tocará entender una perspectiva muy concreta, muy individualizada incluso, para que nosotros podamos hacer una interpretación, una hipótesis funcional y entonces explicársela a nuestro paciente y que nosotros estemos de acuerdo, ¿sí? No visualizo yo un tratamiento psicoterapéutico en donde el consultante anda pensando en otra cosa y el terapeuta anda por otro lado, ¿no? Entonces, me parece que es ese punto, ¿no? De llegar a un acuerdo de lo que está ocurriendo y que el consultante le encuentre lógica también a lo que tú le estás planteando. Y en el caso de los valores, Eric, cuéntame un poquito cómo se trabaja en eso. Bueno, hay como sesiones muy específicas, digo, es algo que al menos desde AC es algo que siempre está como muy presente. No sé, o sea, yo no me imagino aplicar un ejercicio de, no sé, de mindfulness, por ejemplo,
sin tocar el tema de los valores. Es decir, me parece que los procedimientos, las intervenciones siempre están cargadas de procesos importantes. Cuando tú dejas, por ejemplo, en activación conductual, una tarea para que la persona retome algunas cuestiones que ha abandonado tras la depresión, por ejemplo, es importante también conectar con esta parte de por qué sería importante para ti regresar a jugar baloncesto, por ejemplo. Eso que tú hacías antes de la depresión, de salirte en las tardes, irte a jugar con tus compañeros, con los vecinos, etcétera, etcétera. Y ahora, tomando en cuenta que te cuesta tanto trabajo hacerlo, ¿por qué sería importante para ti hacerlo? ¿Qué hay atrás de esto? ¿No? Entonces, el tema de los valores es algo que siempre está presente. Cuando dejas un ejercicio de meditación, cuando dejas una actividad dentro de activación conductual, cuando el consultante corre un riesgo contigo en el consultorio, retomando un poquito a este consultante que se le dificulta poner límites, y en una sesión él te dice, ¿sabes qué? Es que me gustaría que dejáramos el mismo horario, que no me lo cambies, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese paciente ya te está poniendo un límite, ya está teniendo esa conducta que a él le gustaría tener allá afuera, y entonces el terapeuta FA pues intenta reforzar esa conducta, ¿no? Entonces, es así, digo, en todos los procesos, dentro de las terapias contextuales, los valores siempre van a estar involucrados, ¿no? ¿Por qué ha sido importante que tú hicieras esto conmigo aquí? Por ejemplo, le diría yo a ese paciente, ¿no? ¿A qué te estás acercando? ¿A qué valor tan importante te estás acercando con el hecho de haberme dicho esto en este momento, ¿no? Entonces, son como las intervenciones muy puntuales, ¿no? Aunque es verdad que hay sesiones que tú le puedes dedicar pues más tiempo, ¿no? Al tema de los valores, a clarificarlos. En ocasiones los pacientes dicen, bueno, es que no importa nada, ¿no? O solo me importa mi mamá y no me importa nada más, ¿no? Y me parece que una forma de poder tener muy claros los valores es entender también el sufrimiento de las personas. Me parece que el sufrimiento siempre está ahí pegadito a los valores. De lo contrario, no estaríamos sufriendo, ¿no? Si, no sé, te pongo un ejemplo, yo tengo 15 años como psicólogo, me encanta dar conferencias, me gustan las entrevistas, pero me pongo bien ansioso, ¿no? Y entonces yo ahora he comprendido, ¿no? Que se han transformado las funciones de esos estímulos y yo lo veo como que son una señal de que me importa mucho mi profesión, por ejemplo. Es como esto que estoy haciendo en este momento aquí con Lisset, en esta entrevista, ¿a qué me acerca? Digo, bueno, me acerca a mi profesión, me acerca a mejorar tal vez mi desempeño verbal en una entrevista, en una conferencia, y tengo como muy claro, ¿no? Hacia dónde me estoy moviendo con estar aquí contigo. Entonces, es justamente lo que le intentamos transmitir a los pacientes, que ellos puedan ser más conscientes de que están llegando a la meta, porque a veces lo hacen y no se dan cuenta, ¿no? Y por otro lado, que tomen riesgos interpersonales, que se expongan, pero siempre y cuando hay un motivo, ¿no? Decía Víctor Frankl, el hombre puede tolerar cualquier sufrimiento siempre y cuando hay un porqué, ¿no? Entonces, ese punto me parece también valioso. Qué complicada esa parte del sufrimiento y más cuando eres hipersensible, ¿no? Que a lo Claro, mejor esa misma hipersensibilidad hace que discrimines infinidad de cosas, ¿no? claro, claro. O evites infinidad de cosas, ¿no? Sí. Y parecieras a lo mejor insensible, pero no, es que eres hipersensible y todo ese tipo de situaciones te causan conflicto, ¿no? O sea, en realidad es, es un conflicto sentir tanto, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 definitivamente, ¿no? El precio que pagamos por el lenguaje, ¿no? Así como el lenguaje, pues, nos permite comunicarnos, le permitió a la humanidad crear tecnologías, sociedades, etcétera, etcétera. En el lado oscuro está toda esta experiencia privada aversiva, ¿no? Lo que la mente nos dice, nuestras emociones, que también nos enseñan a a intentar mantener aquellas que son positivas y a intentar eliminar aquellas que son negativas, ¿no? Cuando en realidad las emociones son emociones, son contenidos, vaya, ¿no?
que obviamente nosotros aprendemos a etiquetar y Y a dar pasamos un toda una significado. vida, claro, damos significado y pasamos una vida ahí luchando con ellas, ¿no? No, y qué complejo, ¿no? Porque lo que tú le puedes dar un significado, ¿no? Para otra persona es complicado, ¿no? O lo Claro, entiende de otra manera y ahí viene el proceso de interactuar, de tener unas sí, buenas relaciones interpersonales, así es. porque lo que tú aprendiste, un ejemplo, ¿no? Del amor o del aprecio del aprecio, del afecto, de la amistad, de todas esas cosas que hay dentro de las relaciones interpersonales puede tener un significado completamente muy distinto al que Claro, tú tienes. Y las claro. expectativas que nos hacemos, ¿no? Suelen Mm. siempre como decepcionarnos o al contrario, ¿no? También podría ser, pero el proceso de eso, eso es lo complejo, ¿no? Claro, claro. Sí, y por otro lado, ¿no? ¿Cómo respondes a esas expectativas no cumplidas? ¿Cómo respondes a la frustración de que la otra persona no está actuando como debería de actuar o como tú has aprendido que debería de actuar, ¿no? Que me parece que es el punto más importante, Liz, porque puedo tener expectativas, ¿no? Puedo tener ciertas creencias demandantes hacia la otra persona, hacia la vida, hacia mí mismo, hacia el futuro, etcétera, etcétera. Pero más que eso, a mí lo que me resultaría más importante es cómo respondo a eso, ¿no? ¿De qué manera me estoy enganchando a eso? ¿De qué manera estoy emitiendo ciertos comportamientos que me van a llevar precisamente a una fractura de mis relaciones interpersonales, ¿no? Eh, dice Batman, son tus actos los que te definen, ¿no? A final de cuentas. Batman no lo dijo Skinner, ¿no? No es tan importante lo que sientes como lo que haces, ¿no? Vale, esa es otra bastante parecida, pero la primera sí la dijo Batman, el Caballero de la Noche en la 3. No, no soy muy fan de Batman, pero pondré atención en eso. Sí, ahí salió bien conductista el Batman. ¿Y qué nos puedes como sugerir como estrategias de interpersonales, cómo mejorarlas? Mm, Digo, te vale. digo que el video estuvo muy conmovedor, pero qué complicado a veces con gente que te desagrada también, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Sí, mira, hay por ahí un artículo que me gusta mucho a mí. No recuerdo el nombre exactamente, pero habla de la intimidad desde un punto de vista conductual, ¿no? Y los autores señalan que para poder generar conexiones interpersonales o conexiones íntimas, ¿no? Relaciones íntimas, se requieren solo dos pasos, ¿no? O sea, o dos elementos, ¿no? La primera es que, o sea, estamos poniendo el ejemplo de dos personas, ¿no? Es que la primera persona emita un comportamiento vulnerable, ¿no? ¿A qué me refiero con comportamiento vulnerable? Me refiero a esa conducta de poder expresar o revelar, autorrevelar la experiencia privada, ¿sí? Lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pero sobre todo, si eso que estoy sintiendo y pensando es difícil para mí expresarlo, ¿no? Ese digamos, es el primer paso, que una persona emita un comportamiento vulnerable. Y el segundo elemento para poder forjar estas relaciones de intimidad, ¿no? Es que la otra persona se haga cargo del riesgo de la primera. ¿Sí? Esto es difícil por lo que ya decíamos hace rato, ¿sí? Pero me parece, y esto tiene que ver mucho con lo que la doctora Mavis Tsai dice, es que podemos correr el riesgo y motivar a otras personas a hacerlo. Es decir, aquí valdría mucho la pena otra vez retomar el tema de los valores. ¿Por qué sería importante hacerlo nuevamente? ¿Por qué sería importante para mí sumergirme en esa zona que es difícil? ¿Sí? Y si yo puedo tener claro, lo hago para que la otra persona observe también cómo es mostrarse vulnerable, cómo es mostrar un poquito de lo que hay ahí adentro, ¿no? Y de lo que te está haciendo sufrir a ti también. Entonces, me parece que
son formas, ¿no? Son maneras en las que podemos ir modelando y moldeando una conducta de tipo social, en este caso, una relación interpersonal, ¿no? Que de repente vamos a tener suerte, ¿no? Digo, no todos los contextos son aversivos, ¿no? De repente vamos a emitir estas conductas vulnerables y las otras personas pueden hacerse cargo, ¿no? De esa vulnerabilidad, ofreciéndonos tal vez su hombro, ¿no? Preguntándonos qué necesitamos, o simplemente diciéndonos estoy aquí contigo, llora lo que tengas que llorar, por ejemplo, ¿no? Sería padrísimo que siempre estuvieran esos contextos, pero es verdad que sí los hay, ¿no? Sí los hay, no siempre es aversiva la situación, ¿no? Creo que todos en algún momento encontramos ahí esa persona que para nosotros significa esa zona de seguridad, ¿no? A la que recurrimos, a la que buscamos, etcétera, etcétera. Y es ahí donde la relación se fortalece, ¿no? Oye, Eric, ¿y de verdad siempre lo necesitamos? O sea, como seres humanos necesitamos esa parte, Mm, ¿o es bueno, cuestión de cada persona? Es muy individual eso. sí, digo, a final de cuentas nos toca identificar las características de cada persona, ¿no? O sea, no sé, estoy imaginándome una persona que su trabajo tenga que ver con eso, ¿no? Su trabajo tenga que ver con estar solo, por ejemplo, y que esté enfocado en ello, ¿no? Digo, a final de cuentas, las personas llegan a terapia planteándote una queja de algo que les gustaría hacer o algo que les gustaría dejar de hacer. Digo, a final de cuentas, si no están interesados en forjar relaciones, no van a llegar a terapia pidiéndote eso, ¿no? Tal vez lleguen a terapia buscando otros objetivos, no sé, tener más autocontrol, trabajar el estrés, etcétera, etcétera. Sí, yo sé que en la parte de seres humanos, pues tenemos esa parte donde necesitamos ser seres sociales, ¿no? Mm. Pero no sé, ahí yo no me veo en la parte vulnerable, no sé, tal vez Mm, es, no sé, no me veo como pidiendo esa parte, bueno, no sé, lo estoy diciendo por mm, mí, ¿no? claro, Pero, claro. pero sí es, y aparte también la parte donde de no caer como en eso de que, digo, como terapeuta obviamente es tu profesión, pero en caer donde sea ese círculo donde seas el paño de lágrimas de todo mundo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 claro, ¿no? Y nuevamente, Qué ¿no? complicado. Sí, y puedo sonar como bastante repetitivo, pero lo que es efectivo en un contexto, en otro contexto puede no serlo tanto, ¿no? Entonces, justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Que es importante aprender a discriminar en dónde sí y en dónde no, ¿no? O sea, y también en qué momento una conducta durante cierto periodo de tu vida fue útil respecto a tus metas, respecto a tus valores, respecto a tus objetivos, y en qué momento de tu vida la misma conducta puede ser que ya no esté funcionando de la misma manera, ¿no? Es, Entonces, es eso, los valores no son estáticos, ¿no? Los valores van cambiando su orden de prioridad y eso es algo que nos toca también aceptar, ¿no? sí, justo es eso. A lo mejor el aprendizaje fue que muchas veces a lo mejor por mostrarte vulnerable tuviste esas aversiones, ¿no? Ujú. Y precisamente por eso ya no te muestras de esa manera, ¿no? Claro, No trajo claro, nada positivo ni reforzante a tu vida, ¿no? así es, definitivamente. Eric, ¿y qué más nos puedes hablar sobre relaciones interpersonales? Aparte, tú eres siempre súper como muy afable. O sea, tienes una imagen en redes como muy fuerte, como Ok, muy así, me atrevería a decir así como medio sangronzón. ok, ok. Ese es digo, Vale. yo le estoy diciendo, pero en realidad eres súper, o sea, yo te he escuchado en clase y todo eso, y eres muy bueno para dar las clases, eres como muy paciente, muy afable, como muy distinto a lo que podría parecer que fuese, ¿no? Mm, ok, Digo, vale. prejuicios.
Estableciendo prejuicios. Ok, es normal, digo. Tenemos esa capacidad y lo hacemos, ¿no? Porque además lo hemos aprendido. Es algo bastante normal. No, bueno, lo que decías, ¿no? En relación a qué otros aspectos me parecen importantes de las relaciones interpersonales. Bueno, el hecho de que están en la base, ¿no? O sea, si las relaciones interpersonales no están, digamos, en un estado óptimo, equilibrado, el tema de la relación interpersonal está en mucha base de mucho de esto que llamamos psicopatología, ¿no? Y esto no es algo que yo diga, sino hay un montón de investigaciones, por ejemplo, en depresión, ¿no? Se habla de, por ejemplo, aquellas personas que tienen redes interpersonales estables antes de la etapa depresiva, es mucho más fácil que puedan salir adelante, ¿no? Y incluso mucho más rápido que otros consultantes que no tenían redes interpersonales antes de la depresión. Eso, por ejemplo, es un dato bastante interesante. En periodos de en casos de recaídas frecuentes también en depresión, se habla de eso, de una inestabilidad en cuanto a las relaciones íntimas, en cuanto a la conexión interpersonal. Por citar algunos ejemplos, y me viene también a la mente el tema de la esquizofrenia, ¿no? Como a las personas que padecen esta enfermedad, la esquizofrenia, cuando se les reinserta, ¿no? En la vida social, parece que mejoran mucho más a cuando están en etapa de internamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, son ejemplos bien claros de cómo el tema relación interpersonal está en la base de mucho de lo que llamamos psicopatología. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Psicopatológica, entenderíamos por qué los tratamientos psicoterapéuticos incluyen elementos interpersonales. Y también nos quedaría claro por qué ahora están resurgiendo muchas terapias de corte interpersonal, ¿no? Llámese FAP, por ejemplo, la terapia conductual interpersonal que comentaba hace rato, DBT, ¿no? El entrenamiento en habilidades sociales, que es algo que ya se investigaba mucho desde los años 80, pero que actualmente lo están remasterizando, ¿no? E integrando con otros modelos psicoterapéuticos actuales. Háblame un poquito sobre esto, sobre habilidades sociales. Eh, Algo de lo que se está hablando. Bueno, tradicionalmente el entrenamiento en habilidades sociales incluía 4 elementos, ¿no? Cuatro procesos. El primero tenía que ver con enseñarle a los pacientes a identificar sus derechos, ¿no? Los derechos que como persona tienen, ¿no? El derecho a equivocarse, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a decir no, etcétera, etcétera, ¿no? Era como la primera parte, ¿no? Una primera etapa en la que era importante que los pacientes aprendieran a discriminar a qué tenían derecho en un contexto determinado, en una situación determinada, pero también a qué tenía derecho la otra o las otras personas, ¿no? Como también poderte poner en el lugar del otro. La segunda fase incluía el entrenamiento en discriminación sobre los 3 tipos de comportamiento: social, asertivo, pasivo y agresivo, ¿no? Y que el paciente aprendiera a identificar qué comportamiento estaba emitiendo o cuáles eran los comportamientos más frecuentes que él emitía o que ella emitía, ¿no? Y la tercera fase incluía reestructuración cognitiva, ¿no? O sea, terapia cognitiva, ayudarle a las personas a modificar, perdón, lo que estaban pensando, ¿no? Creencias irracionales o distorsiones cognitivas. Y la cuarta etapa incluía el ensayo conductual, que ese siempre se había dicho que era como la parte más importante del entrenamiento, ¿no? ¿Qué es el ensayo conductual? Pues bueno, son representaciones que se hacen en terapia grupal o en terapia individual con la finalidad de que el paciente mejore esos elementos moleculares de la comunicación: mirada, tono de voz, postura corporal, tiempo del habla, etcétera, etcétera. Entonces, a través de representaciones de cosas que le pasan al paciente en su vida diaria, se practica en el consultorio, el paciente se autoevalúa, el terapeuta le ayuda a evaluarse y se practica una y otra vez
hasta que el paciente va adquiriendo esto que llamamos habilidades sociales, ¿no? A través de esos procedimientos se practicaba, ¿no? Principalmente el ensayo conductual, como te decía. Ok, Eric. Tienes como que unos cursos por ahí, cuéntanos un poquito sobre lo que haces y bueno, dónde también te pueden localizar. Claro, claro, claro. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como psicólogo Eric Acevedo, como Eric Acevedo simplemente también, o en nuestra página oficial de nuestra capacitadora, Acevedo y García, Capacitación y Psicoterapia. Pueden encontrarme de las tres formas, ¿no? En Instagram igual, psicólogo Eric Acevedo. Y bueno, en relación a las actividades, tenemos justamente pasado mañana, sábado, inicia nuestro diplomado, un diplomado que tenemos 11 años dictándolo. Será ya nuestra generación número 39. Más de 300 alumnos, más de 400 alumnos han participado con nosotros y es un diplomado, digamos, bastante completo que introduce a los participantes en lo que son las terapias cognitivas y conductuales, ¿no? Son 14 módulos donde se abordan problemas frecuentes con los que el paciente llega a terapia, modelos también de psicoterapia basados en evidencia y su aplicación, ¿no? En eso consiste el diplomado. Y para el mes de junio tenemos también programado un campamento que será el primer campamento dirigido a público en general con características de ansiedad social. Es un campamento que tiene una duración de 11 días. Los participantes van a dormir ahí en ese lugar, proporcionar 6 sesiones individuales y 6 sesiones grupales, además de otro tipo de actividades que van a fortalecer las tareas que los terapeutas les dejen a los participantes del campamento. Entonces es un proyecto que nos tiene bien motivados y estamos muy ilusionados para llevarlo a cabo. Oye, suena súper padre ese de campamento y más en Acapulco. Así es, acá en Acapulco. Oye, Eric, y nada más ya para finalizar con respecto a lo del campamento, ¿cómo sé que tengo? O sea, yo sé que es análisis funcional y rollos así, pero señales para saber que tengo ansiedad social. Al menos en relación al campamento, lo que nosotros estamos ofreciendo es una evaluación gratuita. A través de la página de AIG, Capacitación y Psicoterapia, nos contactan, solicitan su cita gratuita online para la evaluación de la ansiedad social. Entonces, si de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos establecidos y a las herramientas que vamos a utilizar para evaluar, pues se obtiene como un resultado, digamos, positivo en relación a estas características, sería una persona que sí puede participar en el campamento. De lo contrario, el campamento no sería algo que nosotros estaríamos recomendando. Perfecto, pues sí, eso estaría bueno. Digo, mucha gente no sabe ni siquiera, yo últimamente lo he considerado, porque digo, a lo mejor es por ahí lo que tengo. Ok. Bueno, ya te esperaremos en la sesión de evaluación. Mejor en las clases, Eric, mejor. Ok, perfecto, está bien. Pues me da muchísimo gusto, la verdad, haber interactuado contigo. La verdad es que pues fue una charla muy amena, muy interesante. Creo que es un tema muy complejo. La verdad es que no podemos como reducirlo ni hacerlo tampoco lineal porque imposible, la verdad, Claro. este tema, ¿no? La verdad es que es muy amplio, muy grande, muy interesante también, la verdad. Y sobre todo en la parte de la mejora, ¿no? De tu bienestar en cuestión, en hacer relaciones, ¿no? Claro. Y bueno, ¿algo más que quieras tú completar, Eric? No, nada. Pues muy agradecido con la invitación. Yo siempre veía ahí tus flyers bien bonitos y yo decía, ay, ¿cuándo me va a tocar el mío, no? Y nada, muchas gracias por este espacio y encantado, ¿no? De haber compartido la información. Pero ves lo que decimos, o sea,
yo con pena de invitarte, tú con pena de decirme. Entonces, pues nada más así no llegamos a nada. Pero bueno, qué bueno que se dio la oportunidad, Liz. Pues igual, ojalá y no sea la última vez, Eric. Muchas gracias, la verdad, por tu afabilidad. La verdad es que siempre eres como muy tierno para dar las clases, para hacer, pues para comunicarte, ¿no? La verdad es que eres afable, me gusta, me gusta. Entonces, pues muchas gracias, espero no sea la última y bueno, pues ya saben, das terapia, das clases, eres aparte director de ahí, ¿verdad? ¿Lo fundaste hace Eh, cuánto? yo fundé el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual hace 11 años, pero el año pasado dejé la dirección. Ya. Actualmente estoy trabajando con una capacitadora que recientemente pusimos con mi esposa, que también es terapeuta, y que justamente por eso lleva el nombre de Acevedo y García, ¿no? Que es en lo que estamos trabajando ahora. Oye, qué padre que también tu esposa y tú estén en ese mismo proyecto. La verdad es que es padre, ¿no? Sí, 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 pues le estamos echando todas las ganas del mundo, con la fanpage, con el Instagram, con las actividades. Entonces, no, somos muy buen equipo. Pues a ver que otro día también ella participa en la entrevista. Claro, claro, con gusto se lo comento. Pues muchísimas gracias, Eric. Y pues gracias a todos los que nos vieron, a los que nos ven cada 15 días, al equipo de GES y bueno, pues nos vemos pronto. Claro que sí, hasta luego. Nos vemos pronto, hasta luego, muchas gracias.